Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva clase. Vamos a iniciar en la materia de biología. Recordemos que venimos de una vacación en la cual espero hayamos terminado todas las actividades pendientes y además hayamos compartido con todos nuestros familiares, amigos y sobre todo es importante recalcar que espero que todos hayan cumplido con las medidas de seguridad, recordando todavía que estamos en un proceso en donde todavía es necesario cumplir con todas las medidas, ya que no estamos liberados completamente. A pesar de que tenemos la libertad de poder salir a donde nosotros gustemos, no tenemos todavía la seguridad de que esto que se está viviendo, el planeta Tierra, pueda terminarse. Y de hecho, por eso el tema de ahora es súper importante, porque vamos a hablar sobre el origen y evolución del planeta Tierra, todas sus eras geológicas. Entonces vamos a ver esos cambios que ha permitido la Tierra hasta nuestros días, y es muy importante que tengamos en cuenta todas estas valoraciones. Todos, por favor, saquemos el libro de ciencias y nos ubicamos en la página número 242 y 243, en donde entramos a la unidad número 9 y nos dice el tema origen y evolución del planeta Tierra. Todos sabemos, y hay que pensar que cuando decimos cuándo se originó la Tierra, por qué es que dicen que ha evolucionado la Tierra, se nos vienen muchísimas preguntas, y es muy importante que se nos vengan esas preguntas porque significa que somos personas curiosas. Stephen Hawking mencionaba que hay que ser una persona curiosa para encontrar lo que es las respuestas a las preguntas y engrandecer nuestro conocimiento. Entonces, si ustedes se tienen muchas preguntas, poco a poco hay que darle la respuesta, siempre buscando lo que es la verdad. Todo tiene un origen, todo tiene un porqué, y existen muchas respuestas, ya sean científicas, respuestas supersticiosas, pero nosotros siempre vamos a tratarnos a lo que es el método científico y a la verdad. Y también hablar sobre la evolución. Se menciona también de que en determinados periodos de la Tierra esta ha ido evolucionando, y que inclusive vivimos en una época, hace muchísimos años en la Tierra, en donde se origina lo que es una era glacial también. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Sabemos que la Tierra y todo el sistema solar se originaron a partir de ¿qué? De una nebulosa situada en uno de los brazos de toda la Vía Láctea. Quizás hace unos 4.600, 700 millones de años, el gas y el polvo de la nebulosa comenzaron a contraerse, y debido posiblemente a la onda expansiva producida por la expansión de la estrella que existía. Poco después, estudiantes de este material se condensó y empezó a girar formando así una especie de disco. En él se concentraba quizás la mayor parte de la masa de esta nebulosa, que se fue comprimiendo y calentando hasta que su núcleo consiguió una temperatura que permitió la fusión nuclear de dos átomos de hidrógeno y empezó a brillar lo que es el Sol. Sabemos que el Sol es el centro del universo y que nosotros giramos alrededor del Sol. Ahora bien, la materia que no formó parte de esta estrella permaneció girando alrededor de ella, sea alrededor del Sol o por la gravedad que existía. Al descender la temperatura, se forman fragmentos sólidos de tamaño de granos y arena, y al colisionar entre ellos formaron grandes cuerpos llamados planetesimales, y estos colisionaron en sí hasta formar planetas interiores más densos, y los 4 restantes son gaseosos. Imagínense ustedes, y existía exteriores que su formación fue distinta por menor densidad y no consiguieron compactarse. Ahora bien, durante muchísimos millones de años después de su formación, la Tierra siguió incrementando lo que es su masa. Al crecer el planeta comenzó a calentarse debido a 3 efectos. El primero, la energía liberada por el impacto de los meteoritos. El segundo, la contracción gravitatoria que existía en ese momento. Y el tercero sería la desintegración radioactiva de los elementos, ya sea el uranio, el torio y el potasio. Llegó el momento en el que la Tierra se fundió totalmente y comenzó así una diferenciación en capas en su interior. Los elementos pesados, ya sea el hierro, el níquel, estos se fundieron y formaron así un núcleo que en parte aún permanecía líquido. Los elementos ligeros, minerales, silicatados, se pusieron en el exterior en forma de corteza y el manto. Claro, los elementos gaseosos dieron lugar a la atmósfera, escaparon del interior de la Tierra y ahora por erupciones volcánicas, la aparición
de la vida en sí provocó más tarde una transformación a lo que es la atmósfera. Ahora bien, sabemos que desde su formación hasta el día de hoy el planeta ha experimentado, estudiantes, una gran cantidad de cambios. Esta sería la historia del planeta Tierra, es decir, las primeras etapas desde que se empezó la solidificación de la masa incascendente desde la aparición de una corteza permanente, no dejaron evidencia de todo el paso que había formado, ya que las rocas que se iban generando no volvían a fundir o simplemente eran tragadas por una nueva erupción. Estas etapas primitivas que tenía la Tierra son todavía un gran misterio para nosotros, para ustedes y para lo que es la ciencia. Además, el paso del tiempo, la erosión, los distintos cambios han ido borrando las señales, por lo que cuanto más antiguo es el periodo se pretende analizar, mayores dificultades jóvenes vamos a encontrar para poder estudiarlo. Recordemos que la Tierra sigue evolucionando y sigue cambiando. La historia geológica y la historia biológica de la Tierra estudian el pasado terrestre en una escala bastante temporal, acordada entre todos los científicos que han estudiado o han querido saber un poco más sobre los cambios que ha sufrido la Tierra. Estos estudios se basan en el análisis de las capas superiores de nuestro planeta y de los restos fósiles que en ellas se encuentran. Veamos la figura 2 de la página 242, donde nos menciona los fósiles son un registro seguro y fácil para determinar la evolución de los seres vivos. Hace millones de años existieron unos animales llamados dinosaurios jóvenes. Ahí está la prueba en los fósiles. Es decir, los animales inclusive han ido evolucionando. Ya no se encuentran esas grandes bestias grandísimas. Todavía se encuentran algunas, el elefante, las jirafas, son bastante grandes, la ballena, pero ya no se encuentran de diferentes tipos de especies. Ahora bien, en la página 242 también nos menciona que existen unos criterios, ya sean de tipos geoquímicos, criterios de tipo biológicos y criterios de tipo estratigráficos. Ahora bien, los criterios geoquímicos nos dice que se basan en el análisis químico de los minerales de las rocas que pueden determinar el tipo de atmósfera o presencia de los elementos anómalos por impacto de meteoritos. Y es así como se puede tener un criterio de cuánto tiempo tiene lo que es la Tierra de existir. Existen los criterios biológicos. Consisten estos en el estudio de los fósiles para correlacionar unidades geológicas y momentos de extinción de las distintas especies. Por eso se les mencionaba, en el criterio biológico existen estos restos llamados fósiles que nos permiten tener una idea de cómo eran estos animales en el pasado. Y esto es muy importante para poder nosotros entender cuál ha sido el movimiento y la evolución que hemos tenido, no solo el planeta Tierra, sino también sus especies. Y tenemos el criterio estratigráficos, donde radica en el estudio de las rocas estratigráficas, conocidas como rocas sedimentarias, que son una especie de rocas que se encuentran en la Tierra y que nos sirven también para conocer cuál es la evolución y el origen y el tiempo que tiene la Tierra por delante. Ahora bien, vamos a pasar a la clasificación de las eras geológicas. Existe la era precámbrica, donde se concentra más que todo en los pequeños microorganismos que existían y minerales elementales que existían, sustancias elementales en un primer momento. La era paleozoica, donde ya se encuentran animales invertebrados, los peces, empiezan a aparecer los primeros anfibios. La mesozoica, que se centra más que todo en los reptiles y las aves. Y tenemos la cenozoica, donde aparece lo que es el ser humano y los mamíferos. Ahora bien, ¿qué son las eras geológicas? Estudiantes de las eras geológicas de la Tierra serían las distintas unidades de tipos temporales formales en que se divide y organiza el tiempo geológico. O sea, la historia de la formación de nuestro planeta. Su duración se corresponde con cada eratema, que sería en el lapso en que se tardan en formarse las rocas de una capa específica de lo que es el suelo. Ahora bien, las eras geológicas serían las unidades intermedias entre los eones geológicos de categoría mayor o los periodos geológicos de categoría menor. Todo ello de acuerdo a la escala de tiempo geológico. Las eras geológicas se evidencian a partir del registro fósil y la constitución de las capas sedimentarias de la corteza terrestre. Permiten clasificar y datar temporalmente los hallazgos que hallamos mediante excavaciones como fósiles, rocas o minerales. La duración de cada era puede ser muy variable, es decir, de unos pocos cientos de millones de años
a casi 1000 millones de años dependiendo del caso. Existen 10 eras diferenciadas desde el final del Eón Ádico, etapa inicial e indiferenciada del supereón precámbrico, hace alrededor de 4000 por ahí 600 millones de años. La división de la escala del tiempo geológico en eras comenzó en el siglo XIX, cuando los pioneros de la geología y la paleontología iniciaron sus labores de excavación e investigación y se enfrentaron jóvenes a la necesidad de clasificar las capas de la Tierra. Ahora bien, existen, sin embargo, estudiantes, gracias a una serie de convenciones que han tenido los diferentes tipos de científicos e investigadores, fue posible establecer la tabla geológica o escala temporal geológica, que es un diagrama ordenado y jerarquizado en el que se detallan todas las divisiones de la historia del planeta Tierra. Tenemos la primera, que son los eones, que es la división mayor de los lapsos de tiempo, ocasionalmente organizados en supereones de mayor tamaño. Ahora bien, tenemos eras también de las que hemos venido hablando, que constituyen las divisiones a gran escala de cada eón, comprendiendo algunos cientos de millones de años cada una. Tenemos los periodos o sistemas, que son las divisiones más específicas de cada era, en las que se dieron importantes cambios en la vida del momento. También las épocas, que son las subdivisiones de los periodos que atienden a las características generales de la fauna y la flora en dicho periodo de tiempo. Como hemos mencionado anteriormente, existen 10 eras geológicas comprendidas en 4 eones distintos. Tenemos el Eón Ádico, el Eón Arcaico, la era eoarcaica, la era también paleoarcaica, la era mesoarcaica y la era neoarcaica. Tenemos también el Eón Proterozoico, la era paleoproterozoica, la era mesoproterozoica y la era neoproterozoica. Así como también en el libro nos aparece la duración del tiempo, en donde nos menciona que existe el Eón precámbrico y el fanerozoico. Tenemos las diferentes eras cenozoica, mesozoica y paleozoica. La era paleozoica tiene una duración que abarca desde 305 millones y duró hasta 245 millones antes de Cristo. Y tenemos la era mesozoica, que comienza hace unos 240 millones y duró 180 millones de años. Ahora bien, tenemos por último la era cenozoica, que sería el periodo terciario y cuaternario, en donde inició hace unos 65 millones de años y que es la que sigue hasta la actualidad. Por eso ustedes ven el orden. Primero en la pantalla aparece la precámbrica, donde aparecen solo los pequeños microorganismos que existen. Tenemos la era paleozoica, donde aparecen algunos invertebrados, peces, anfibios. La mesozoica, donde aparecen los reptiles y aves. Y por último la cenozoica, que inicia unos 65 millones de años y que es hasta la actualidad, donde aparecen los seres humanos y los diferentes tipos de mamíferos. Ahora bien, ¿en qué va a consistir la tarea de esta semana? La tarea consiste en explicar qué cambios, con sus propias palabras, obviamente podrían investigar, claro, y luego de lo que han investigado hacer su propio análisis, eso está perfecto, pero deben de explicar qué cambios ha sufrido la Tierra desde sus orígenes hasta la actualidad, mínimo 8 renglones, en lo que es un documento de Word o PDF. Explicar qué cambios ha sufrido la Tierra desde sus orígenes hasta la actualidad. Eso es lo que ustedes van a explicar dentro de ese pequeño análisis que van a realizar. Claro, la tarea va a estar en T-Box y espero pues que todos cumplan con ella. Esto ha sido todo por este día y nos vemos lo que es la siguiente semana con una nueva clase.